¿Cómo ves tú el panorama político actual desde tu punto de vista más jurídico, legal? El hecho de que hayan salido tantísimos casos de corrupción y que el presidente del gobierno no haya dimitido es despreciable ante el panorama político que nos encontramos de corrupción. Si consideramos que el fiscal general del Estado depende directamente del gobierno, evidentemente los casos de corrupción que estamos viendo ahora, como Begoña Gómez, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, el fiscal general del Estado, con la ley Bolaños, pues no prosperen. Si el propio gobierno y el propio presidente del gobierno está rodeado de corrupción y no ha dimitido, un fiscal general del Estado que ha sido nombrado por el propio gobierno tampoco va a dimitir. ¿Existen denuncias falsas en España a día de hoy? El porcentaje que nos quieren dar del 0,001% está absolutamente amañado. A todos se nos llena la boca con que hay que proteger el interés superior del menor. El interés superior del menor es que esa madre denuncie falsamente a ese padre para separarlo de su hijo. ¿Tú conoces a otros abogados que directamente asesoran a sus clientes a tomar estos pasos? Es deleznable encontrarte con compañeros que levantan el teléfono y te dicen: vamos a llegar a un acuerdo sobre la custodia. Mi cliente también quiere su parte de custodia compartida. Y decir, bueno, pues si no llegamos a un acuerdo, a lo mejor nos vamos a tener que ver en un procedimiento por violencia de género. Colgar el teléfono y a las 2 horas llamarme mi cliente. Me ha llamado la Guardia Civil para declarar. En muchos sitios se llama un derecho penal de autor, que es lo que había en la Alemania nazi. Si lo miramos, también tenemos en España un tribunal de violencia sobre la mujer. O sea, ¿consideras que es un tribunal de excepción? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Cambio de Guardia. Hoy estamos en un sitio que probablemente no sea muy normal para nosotros, estamos en Andorra. Desde aquí queremos dar las gracias a los organizadores del Andorra Economic Forum por haber organizado el evento y por haber hecho que la invitada y yo nos pudiéramos conocer en uno de estos eventos. La persona que tengo el orgullo de presentaros ahora es abogada y politóloga, experta en Derecho de Familia. Y sin más dilación, vamos al podcast. Patricia Morillo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Daniel? Muchísimas gracias por haberme invitado. El orgullo y el placer es mío por estar aquí y con muchísimas ganas de conversar contigo y hablar pues, sobre todo lo que quieras preguntar, sin ningún tipo de tapujos ni claridad y precisión con lo que hay en España actualmente. Vale, pues nada, bienvenida a tu casa. Y si quieres podemos empezar un poco por el bloque de actualidad que había preparado, que es un poco cómo ves tú digamos, el panorama político actual desde tu punto de vista más jurídico, legal, etcétera. O sea, ¿cómo ves tú el país? Bueno, nada más que hay que abrir los medios de comunicación. Da igual cuáles, que sean digitales, que sean, bueno, realmente no da igual. Me voy a retractar en eso porque realmente sí que considero que los medios de comunicación están manipulados como absolutamente todo y por supuesto la televisión, que depende directamente de los partidos políticos de turno, pues no te va a contar evidentemente el panorama actual con total claridad y transparencia, como sí que lo pueden hacer los medios de comunicación digitales o digitales y sobre todo los que están en redes sociales, ¿no? Entonces, el panorama actual político es despreciable, actualmente esa es mi percepción. Creo que lo que está pasando en España no tiene nombre. El hecho de que hayan salido tantísimos casos de corrupción y que no tengamos una persona dando la cara y que el presidente del gobierno no haya dimitido ya con todo lo que le rodea es absolutamente despreciable y bueno, creo que se puede dejar entrever qué es lo que subyace en el partido político en sí que gobierna a todos los españoles y en la propia persona del presidente, que es el hecho de agarrarse a la silla, pase lo que pase, y sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Por así decirlo. Sí, de hecho, bueno, me has preguntado políticamente, jurídicamente ya no sé no sabemos cómo nos vamos a enfrentar a todo lo que nos viene legislativamente hablando, porque partiendo de la base que tenemos un legislador que legisla sin tener ni idea de lo que tiene entre manos, altamente politizado, porque considero que, y lo iremos viendo a lo largo de la entrevista, considero que en España
la separación de poderes es una utopía, un mito. Aquí no existe ningún tipo de separación de poderes. Lo hemos visto, se inicia un procedimiento judicial contra alguien relacionado del gobierno y ya se quieren promulgar leyes o aprobar leyes que vayan en contra de luchar contra esa corrupción. Sí. Entonces, creo que estamos en un panorama actual muy complicado para todos los ciudadanos en sí, pero para los juristas también, porque nos enfrentamos a cosas que no hemos visto con anterioridad y a cambios legislativos que ya nos estamos enfrentando a ellos, porque la Ley Orgánica 1/2025, que entró en vigor el 3 de abril, ha sido una auténtica catástrofe. Esta ley lo que nos ha impuesto muy brevemente es que todos los ciudadanos, antes de iniciar un procedimiento judicial, tienen obligatoriamente que acudir a un procedimiento de negociación extrajudicial. El legislador se creía que nosotros no, o sea, los abogados no hacíamos eso con anterioridad, sí. cuando realmente nuestra idea siempre es intentar negociar y alcanzar un acuerdo, porque sabemos el déficit que hay en los tribunales, lo mal que funcionan, y queremos evitarle a nuestros clientes que vayan a un procedimiento judicial que evidentemente se les va a dilatar en el tiempo, y que si podemos conseguir no iniciar ese procedimiento judicial y conseguir solucionar la situación antes de llegar a un juez que decida, sin tener ni idea realmente de... Al final yo siempre lo digo, ¿no? Cuando tú pones a un tercero ve lo que tú le cuentas, muy resumidamente y muy brevemente, que es el papel de los jueces, pero sí. Realmente, ¿quién mejor para decidir que las propias partes que están en ese procedimiento y saben todo lo que subyace dentro de cada uno, ¿no? De lo que están luchando? Sobre todo, esto estoy hablando sobre todo en términos de familia, que son lo más humano, y la situación más quizá donde más complicado es ver qué es lo que hay dentro de cada situación familiar, ¿no? Entonces... Sí, claro. Sí, bueno, la familia es una institución muy compleja en pleno siglo XXI, y lo menos que necesitamos son injerencias del poder externo, ¿no? Efectivamente. Entonces, obligarnos a cumplir unos requisitos con esta ley que te digo nueva, que ni ellos mismos saben los requisitos que son, porque ha generado una tremenda inseguridad jurídica, porque no está exactamente, no se sabe cómo te vas a enfrentar a cada partido judicial, porque no hay criterios unánimes de cómo se van a admitir las demandas, qué requisitos te van a exigir. Es que nos enfrentamos a una situación sin precedentes, y es una situación que nos deja en una inseguridad jurídica a nosotros, pero por supuesto a los ciudadanos, absoluta, vamos. Sí, bueno, uno de los primeros pilares básicos de la sociedad sería un poco la seguridad jurídica, ¿no? De los ciudadanos, ya no solo a nivel particular, sino también a nivel empresarial. O sea, ¿qué estamos generando en España que hace que empresas de fuera no se fijen en nosotros? Porque claro, si vas a cambiar una ley, una legislación, una normativa, vas a introducir una regulación en medio... Es lo que comentaba el otro día Marcos de Quinto en el fórum. Si yo entro con unas normas y luego me cambias las normas del juego, entonces ya ahí creas una indefensión, creas una inseguridad jurídica, ¿no? Efectivamente. De todos estos casos que estás viendo ahora, bueno, de los que llevamos este año, 2025, no me voy a remontar a más años atrás, ¿cuál es el que dirías, o bueno, por nombrar algunos de los casos más de injerencias del poder legislativo o ejecutivo en el poder judicial? Porque esto es algo que la gente se queja mucho, ¿no? Los jueces son unos fachas, ¿no? Entonces por eso hay que ponerles freno, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco tu perspectiva dentro de este ámbito? Bueno, yo creo que habría que diferenciar, porque me gustaría destacar dos situaciones diferentes, aunque son casos diferentes. Por un lado, aunque no es actual, se tachó mucho de los jueces son unos fachas, son unos machistas, a los que aplicaron la ley del solo sí es sí y rebajaron penas. Sé que eso no es actual, sé que eso no es de este año, que ya hace 3 años que se aprobó la ley del solo sí es sí, pero evidentemente el hecho de tachar desde el gobierno a determinados jueces por aplicar la ley tal y como ellos la redactaron,
y tal y como ellos al final Sí. la promulgaron, eso no tiene nombre. Es que, y evidentemente es un querer que los jueces hagan exactamente lo que ellos dictan. Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando realmente? Pues de una injerencia objetiva del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Sí, sí, totalmente. Contraviene totalmente la democracia. Y luego, por otro lado, nos encontramos, ya te he dicho que me gustaría hablar de dos planos diferentes, eso por un lado que no es actual, pero lo que sí es actual es la injerencia que se quiere realizar desde el Ejecutivo a través del Legislativo en el Poder Judicial, o sea, vinculamos a los tres poderes y los tres poderes lo hacemos uno, con la ley Bolaños, Por la ejemplo. ley Begoña y la ley Coldo. ¿No? Creo que sí que la ley se llama ley Coldo, que precisamente ¿por qué? Porque es tan fácil como la ley Bolaño lo que te quiere hacer es, ante el panorama político que nos encontramos de corrupción, de que están todos implicados, se les ocurre decidir que ahora, es cierto que esto ya viene trabajándose desde hace tiempo y es una semillita que ya se sembró hace algunos años, pero se quedó en stand-by. Pero ahora se pretende volver a coger esa semilla y volver a la idea de querer modificar lo que es la instrucción de los procedimientos judiciales y en vez de que lo lleven jueces independientes, lo lleven fiscales. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de esta situación? Pues, si consideramos o tenemos en cuenta que el fiscal general del Estado depende directamente del gobierno, porque lo nombra el gobierno, que se supone que con la ley Bolaños quieren que la legislatura del fiscal general sea 5 años para que no dependa del gobierno, pero si tenemos un gobierno que dura, ¿cuántos años llevamos con este? Entonces, Entonces, 2018. al final lo va a decidir, si se perpetúan en el tiempo como quieren hacer, al final siempre va a estar controlado el Poder Judicial, es decir, la instrucción del procedimiento, que es donde se van practicando diligencias probatorias para ver si hay indicios suficientes de la comisión del delito, va a estar controlada en vez de por un juez que se supone que es independiente, por un fiscal. ¿Y el fiscal al final de quién depende si subimos la escala de mando? Pues del fiscal general del Estado. ¿Qué se pretende con esto? Que evidentemente los casos de corrupción que estamos viendo ahora, como en los de Begoña Gómez, Coldo, Ábalos, Santos Cerdán, el fiscal general del Estado, pues no prosperen, porque evidentemente si tú tienes una fiscalía, que es la que lleva la instrucción, controlada por el gobierno, y el gobierno es los que están rodeados de corrupción, no va a continuar el procedimiento. Eso lo tenemos absolutamente claro. También con la ley... Ya partimos de esa base. También no se nos debe olvidar que en el procedimiento, en la instrucción y en el procedimiento judicial en sí, penal, por supuesto, ejerce un papel muy importante el Ministerio Fiscal. Si el Ministerio Fiscal no acusa y ahora con la ley Begoña quieren quitarse las acusaciones populares, nos encontramos con que ¿quién va a acusar? Claro. Sí, sí. Es que si no hay una acusación popular, porque los partidos políticos, que es lo que se pretende con la ley Begoña, es quitar la acusación popular, porque realmente en los casos de corrupción quien ejerce la acusación son partidos políticos interesados en destapar las corrupciones, tanto de uno como de otro, pero yo ya no estoy hablando de que nos encontremos, ya no es... esto no depende de un color político o de otro, es seguridad jurídica para toda España, porque... Hoy está uno, pero mañana está otro, y si eso lo hacemos así, igual que ahora está el PSOE, que afectaría al PSOE, pues cuando salieron los casos de corrupción del PP también afectaría al PP, porque el PSOE también estaba como acusación popular en todos esos asuntos, en todos esos casos. Entonces, claro, al final hacemos un círculo vicioso para evitar que todos los mandos políticos, sea del color político que sea, al final queden impunes. Sí, sí, a mí me parece un poco... La gente se cree que el PSOE va a durar toda la vida aquí y no se dan cuenta que están a punto de perder las oposiciones. Las siguientes elecciones, yo creo que está claro que de alguna forma, si no es con Vox, con PP, yo creo que se debería encontrar alguna forma para sacar a este personaje maligno de la Moncloa.
pero algunas personas se creen que esto no les va a afectar a ellos. Es que el siguiente... Estamos hablando de personas que quieren, de un signo político u otro, quieren siempre perpetuarse un poco en el gobierno, ¿no? Perpetuarse en mi poltrona, de aquí no me mueve nadie, 4 años y luego veremos qué pasa. Entonces la gente no se da cuenta que darle poder a estas personas es perjudicial para tu vida en los próximos años. Entonces a mí me parece un poco, no sé, me parece un poco que las personas no están muy despiertas en este sentido. Estoy totalmente de acuerdo contigo y aparte no se me ha olvidado porque quería hacer mención y viene muy a colación de lo que acabas de mencionar. En un vídeo anterior que tienes publicado en el canal he visto que has hecho una reflexión sobre la ley Koldo. La ley Koldo lo que pretende, como sabemos, es intentar, bueno, actualmente, para que todos lo sepamos, es posible aportar en un procedimiento judicial una grabación de una conversación, que en base a ello es por lo que tenemos los casos de Santos Cerdán, el caso de Ábalos y tal, porque hay conversaciones grabadas y creo que, si mi memoria no me falla, las ha aportado Koldo. Pues, Koldo, bueno, me da igual quién las haya aportado, me es indiferente. Actualmente esa prueba en un procedimiento judicial es lícita, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Entre ellos es que uno de los interlocutores, una de las partes que sea parte en el procedimiento, valga la redundancia, sea parte en esa conversación, o bien que esa conversación se haya grabado con el consentimiento de una de las partes y esa parte que ha grabado con ese consentimiento se la haya pasado a un tercero. Eso también, y tenga el tercero el consentimiento para aportarla en un procedimiento judicial. Vale. Esos son los requisitos actualmente. Sin embargo, lo que se pretende con la ley Koldo es alegando quitar esta posibilidad, hacer esta prueba que actualmente es ilícita y por tanto dejar fuera de la aportación de prueba este tipo de grabaciones. Grabaciones que en todos los procedimientos judiciales, y ya no estamos hablando de corrupción, porque en tu vídeo hacías muy buena reflexión, que es la misma que has hecho ahora, de que se nos olvida que ahora está un partido político, pero mañana puede ser otro. Pero yo me voy más abajo y me voy a la ciudadanía, me voy al pueblo. Es que en un procedimiento judicial, penal, son la mayoría de las veces, no te voy a decir todas porque hay diligencias probatorias de muy diverso tipo, pero hay muchas ocasiones en las que una grabación puede ser crucial para demostrar la inocencia de una persona o bien para demostrar su culpabilidad. Entonces, si esta prueba, que actualmente es lícita, si se cumplen estos requisitos, la quitamos y la hacemos ilícita, alegando que su aportación vulneraría el derecho al honor, el derecho a la imagen, es que nos estamos quitando del medio una prueba que es fundamental, por ejemplo, y sin ir más lejos, en casos de violencia de género, en casos de, violencia de género realmente es la presunta víctima la que puede tener más la prueba, la testificar de la presunta víctima es la que puede ser prueba de cargo suficiente como para, que ya hablaremos de eso, como para condenar al acusado, ¿no? Pero también es muy relevante en ese tipo de procedimientos y en cualquier otro, una grabación. Es que quitarnos eso como prueba de cargo o como prueba de descargo es atentar contra la libertad de poder defenderte libremente y contra el derecho de defensa desde mi punto de vista. Sí, no, totalmente. Y además volviendo un poco a lo que has dicho de la ley Bolaños, a mí me parece fundamental el hecho de que ya no solo la instrucción de los casos, ¿no?, sino que incluso las diligencias previas, ¿no?, todo ese trabajo de investigación que tantos trapos sucios está sacando ahora mismo del partido que está gobernando el país, claro, todo eso te lo puedes quitar de golpe. Entonces, todos estos informes, porque claro, la gente no sabrá que todas estas filtraciones, no es que los periodistas se lo inventen, es que hay una filtración de un informe, o sea, son informes de la UCO. O sea, la gente los puede ver, o sea, todas estas conversaciones, no sé quién se enrolla que te cagas y todas estas cosas son basados en informes de la UCO. Entonces, claro, si quitas eso, te estás cargando un poco todo ese trabajo de investigación que lo único que hace es seguir molestando a la gente que es corrupta. Entonces, para abrir un melón, ¿vale?, que ahora se supone que dentro de, no sé si en unas semanas o en un mes, saldrá un nuevo informe,
Primero, ¿cómo ves tú este trabajo que realiza la Guardia Civil? Y segundo, ¿qué crees que va a pasar? Ya sé que es un poco aventurarnos un poco en castillos que no conocemos, pero ¿qué crees que pasará en este mes? Pues te respondo a tu pregunta. En primer lugar, me gustaría responderte a qué opino sobre la Guardia Civil. Para mí la labor de la Guardia Civil y la policía en este tipo de procedimientos es esencial, básicamente porque una acusación popular difícilmente va a poder tener todas las pruebas o va a poder tener acceso a una investigación si no se realiza a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Evidentemente, estos cuerpos pueden acceder perfectamente con la debida autorización judicial a situaciones y a hechos y a pruebas que evidentemente una acusación popular no va a poder acceder porque no tiene los medios ni tampoco está facultada para ello. Y bueno, el papel de la Guardia Civil en este caso, el papel de la UCO en los casos de corrupción, por supuesto es esencial, básicamente porque salvo que puedas contar con un testigo directo que esté dispuesto a declarar sobre los hechos, que no es lo normal evidentemente en este tipo de casos, te encuentras sin ningún tipo de prueba adicional prueba de cargo suficiente para poder condenar a una persona por corrupción. Entonces el papel de la Guardia Civil y de la policía es esencial en este tipo de situaciones. Vale. Y respondiendo a tu segunda pregunta, que sí, es los informes de la UCO, ¿no? Que se supone que va a salir ahora. Sinceramente, no me va a sorprender. Sé que van a salir, creo que van a salir cosas todavía más graves y que no nos van a sorprender, porque ¿qué más nos puede sorprender ya de la situación en la que nos encontramos? Si es que está siendo una tras otra. Entonces, lo que sí espero realmente es que, evidentemente, esto no se quede aquí, y que sigan investigando y que abran todas las piezas que se tengan que abrir para que se limpie de corrupción absolutamente todo lo posible, evidentemente, toda la política y todo lo que hay a nuestro alrededor. Y ahora, si quieres, te saco otro melón, ¿vale? Porque has dicho que es como que una cosa tapa la otra, que nada nos puede sorprender. Claro, si empiezas mal desde el principio, obviamente las cosas que sigan pasando simplemente son para tapar. Entonces me quiero retrotraer, ¿vale? un poco y hablar un poco de la amnistía, si te parece bien, porque también desde el punto de vista legal creo que es interesante para la gente que nos está escuchando que entiendan un poco de dónde viene esta ley, cuándo se ha aplicado, etcétera. O sea, si nos puedes dar así alguna pista un poco en tu experiencia. Bueno, esta ley, controvertida como poco, porque tiene varias cuestiones de inconstitucionalidad. De hecho, ahora mismo recientemente ha salido la resolución del Tribunal Constitucional que ha declarado que la mayoría de la ley en sí es constitucional y solamente hay un precepto que ha declarado inconstitucional o dos. Y se basa principalmente, la ley de amnistía fija su principal objetivo en perdonar a aquellas personas que se vieron involucradas en todo lo que fue el proceso de Cataluña. Esto no viene desde ahora, desde la ley de amnistía, no. Esto viene ya desde la ley, si mi memoria no me falla, del 2022, que ya desde ese momento aprobaron una ley en la que eliminaron el delito de sedición del Código Penal. Entonces, ese fue, desde mi punto de vista, el punto de inflexión que marcó, evidentemente, el camino para la amnistía y, por supuesto, evidentemente, sin ningún tipo de duda, el pacto que se realizó por parte de PSOE para poder llegar a alcanzar el poder y estar en el gobierno, ¿no? Eso sin ningún tipo de duda. Desde mi punto de vista, ¿puede ser constitucional o inconstitucional la ley? Pues yo sigo considerando, y no confío, y perdón a quien ofenda, pero no confío en el Tribunal Constitucional porque evidentemente ya hemos visto que está altamente politizado. No es la primera vez que se pronuncia a favor de cosas que son totalmente, desde mi punto de vista, inconstitucionales.
y se pronuncia a favor. Y de hecho, bueno, un ejemplo, y no voy a entrar en profundidad, pero un ejemplo sin ir más lejos es el caso de los ERE en Andalucía, que tras un montón de años de juicio se interpuso un recurso de amparo por parte de Griñán y le estimaron el recurso y ahora han vuelto otra vez a la Audiencia Provincial de Sevilla. Entonces, bueno, partiendo de esa base, nada me sorprende, nada que venga del Tribunal Constitucional me sorprende. Tampoco me ha sorprendido cuando he leído que ha declarado que la ley es totalmente constitucional, la ley de amnistía, y que no viola el principio de igualdad ante la ley que tenemos todos los ciudadanos y que es un derecho constitucional, no lo olvidemos. Sí. Me hace mucha gracia leer en la nota de prensa que ha sacado el propio Tribunal Constitucional que no se considera que se esté amnistiando a estas personas que participaron en el proceso por ideología política, sino por un conflicto politizado, un conflicto político. Desde mi punto de vista viene a ser lo mismo. Sí. Si no es ideología política y conflicto político, al final viene a ser lo mismo. Y además me llama mucho la atención que vengan a decir que no se puede decir que hay igualdad que hay desigualdad, porque igual que se está amnistiando, por ejemplo, al que tiró una piedra a favor del proceso, se está amnistiando al guardia civil o a la policía, a la gente, mejor dicho, que en ese momento abusó del ejercicio de sus funciones para paralizar las protestas y para paralizar esa situación que se vivió en Cataluña, ¿no? Sí. Es un poco contradictorio que me vengas a comparar, o un poco paradójico, mejor dicho, que me vengas a comparar una persona que está cometiendo un delito a una persona que realmente, por el ejercicio de sus funciones, sí que tiene la facultad de hacer determinadas actuaciones para paralizar la comisión de ese delito. Sí, sí. Entonces, bueno, pues partiendo de esa base, creo que todo lo que rodea a la ley de amnistía vuelve a ser un constructo político más para reforzar el poder del gobierno y para no moverse del sillón. Y para acabar ya este bloque, el otro día se abrió el curso judicial, ¿no? Y dio el discurso, bueno, presenció, o sea, estuvo allí presente el fiscal general del Estado. O sea, ¿qué te parece que el fiscal general del Estado esté imputado en una causa? Y que no haya ningún tipo de consecuencias a nivel, ya no sea político, pero incluso en su propia, a nivel de carrera de esta persona. Partiendo de la base de que, como creo que lo he dicho con anterioridad, el fiscal general del Estado lo nombra el propio gobierno, sí que es verdad que creo recordar que tiene que emitir un informe vinculante, un informe no vinculante el Consejo General del Poder Judicial, creo recordar, si mi memoria no me falla, y también el Congreso o el Senado, creo que el Congreso. Pero no son vinculantes estos informes, entonces realmente al final el que lo nombra es el gobierno. Partiendo de esa base ya sabemos que todo lo que haga el fiscal general del Estado, si el propio gobierno y el propio presidente del gobierno está rodeado de corrupción y no ha dimitido, un fiscal general del Estado que ha sido nombrado por el propio gobierno tampoco va a dimitir por muchos delitos que haya cometido. O sea, eso es una correlación básica, ¿no? Partiendo de esa base, evidentemente, desde mi punto de vista, cualquier persona pública y política que esté implicada en un procedimiento judicial debería dimitir ipso facto. Da igual del color político que sea, ipso facto vas a la calle. Sí. Porque los ciudadanos no podemos permitir sufragar con todo lo que nos cuestan personas que han cometido delitos. ¿Qué clase de ejemplo están dando a la ciudadanía? Eso es lo primero, por supuesto. Y lo segundo, paradójico, evidentemente, que el que tiene que destituir al fiscal general del Estado sea el propio fiscal general del Estado. Evidentemente, él mismo no va a dictar una resolución de te voy a suspender de empleo y sueldo.
Una deriva complicada, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, sí. Opino que evidentemente ya debería estar fuera de ese cargo y que estuviese en la apertura del curso judicial del Consejo General del Poder Judicial es un ataque y un despropósito y va contra que todos los que luchamos, que somos operadores jurídicos y luchamos para defender y por la mejora del Poder Judicial, ¿no? Y de los tribunales, escuchar un discurso de esa persona es, bueno, no sabría cómo calificarlo, pero desde luego... Guárdatelo, que no quiero que nos censuren el podcast, ¿vale? Ya hemos hablado un poco de la actualidad y demás. Si vamos un poco más a lo que te toca a ti de cerca, ¿vale? Que sé que tu especialidad es un poco derecho de familia, divorcios, etcétera. La pregunta es clara. ¿Existen denuncias falsas en España a día de hoy? Bueno, si se lo preguntas a la ministra de Igualdad, a lo mejor te dice que no. Ya. Pero se lo estás preguntando a una persona que vive directamente, que lidia todos los días con este tipo de situaciones, que ve como a hombres se les destruye la vida por completo con denuncias falsas y por supuesto que existen, pero es que sin ningún tipo de duda. Y voy más allá. El porcentaje que nos quieren dar del 0,001% está absolutamente amañado, no tiene ningún tipo de rigor a la hora de haber obtenido las estadísticas, porque ¿en qué se fundamentan las estadísticas? ¿En sentencia firme de denuncia falsa? Dile tú a un hombre, después de llevar años metidos en un procedimiento judicial, porque un procedimiento judicial penal no dura ni un mes, ni 2 meses, ni 6 meses, ni un año. Un procedimiento judicial te puede llegar a durar varios años. Y más si son en cadena, porque este tipo de personas se dedican a, si te denuncio y no he conseguido lo que quiero, vuelvo a denunciarte hasta que consiga algo. Y claro, son procedimientos judiciales que se van alargando en el tiempo y luego después de estar 1, 2, 3, 5 años metidos en un procedimiento judicial absolutamente destrozado, dile tú a un hombre que se meta a denunciar a su expareja por denuncia falsa. Sí. Que hay muchos valientes, porque son valientes, que lo hacen, pero son la minoría. Entonces, evidentemente, está sesgado ese porcentaje que nos dan, por supuesto. Pero es que hay otra cosa más que te quiero contar, Daniel, cuéntame. Que nadie ha tenido en cuenta, o que al menos de lo que yo he podido ver y leer, podcast, entrevistas, artículos. En este tipo de procedimientos, normalmente, el ITER normalmente suele ser así. Nos vamos a divorciar o nos vamos a separar, tenemos hijos en común, yo quiero la custodia para mí, soy mujer, y tú, hombre, quieres la custodia compartida. Suele haber un conflicto familiar, no nos ponemos de acuerdo y mi forma de llegar a conseguir lo que quiero es denunciarte por violencia de género. Se denuncia por violencia de género, de momento a mí me dan la custodia porque evidentemente las leyes están previstas así, porque hubo una reforma en el 2021 que reformó el artículo 92 y 94 del Código Civil, que establece que eso es una absoluta aberración y fue declarado constitucional por nuestro maravilloso Tribunal Constitucional. Una vez más. Pero en esa reforma se incluyó que una persona que tenga abierto un procedimiento judicial, simplemente abierto, procedimiento judicial penal por delitos contra la vida, la integridad física, moral, la integridad en la libertad sexual, pues no se le puede conceder una custodia compartida, ni muchísimo menos una exclusiva, no podemos ni hablar de eso, y por supuesto ni siquiera un régimen de visita, salvo excepciones. Eso fue declarado constitucional por nuestro querido Tribunal Constitucional.
Eso es lo primero que conseguimos cuando interponemos una denuncia por violencia de género. Ojo, y vaya por delante, que no digo que no existan víctimas de violencia de género, porque existen víctimas de violencia de género y la violencia se tiene que erradicar, se tiene que combatir, venga de donde venga. De violencia en la violencia y se tiene que luchar contra ella, por supuesto. Pero aquí estamos hablando de denuncias falsas. Y lo primero que hacen es eso. Te denuncio, consigo lo que quiero. Se sobresee el procedimiento. Te vuelvo a denunciar porque quiero seguir consiguiendo lo que quiero, porque se sobresee el procedimiento, se archiva el procedimiento. Tú puedes, como hombre, solicitar una modificación de medidas porque ya no tienes esa limitación que se establece el Código Civil para evitar que a ti se te otorgue pues, la custodia compartida o incluso la custodia exclusiva, el uso de la vivienda familiar. Entonces puedes solicitar una modificación de medidas, ¿vale? Sigo denunciándote. Y luego, lo que nadie te cuenta, que es lo que te iba a incluir aquí, es que tenemos lo que se llama la bala de plata, que lo decía ayer Álvaro Bernard en el foro, en el Andorra Economic Forum, que es que cuando ya se le han acabado a esta mujer todas las posibilidades, denuncian a su expareja por agresión sexual a su hijo menor. Y entonces ahí ya nos podemos olvidar de todo. Vale. La mayoría de estos procedimientos de agresión sexual, he tenido varios en el despacho, la mayoría de estos procedimientos de agresión sexual terminan sobreseídos. Sin embargo, aquí ya no estamos hablando de violencia de género. La violencia de género, no se nos debe olvidar que según la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer, es toda violencia que ejerce el hombre sobre la mujer que haya sido o es su pareja o su esposa. Claro, esa denuncia no es por violencia de género. Esa denuncia es de un padre que ha ejercido supuestamente una agresión sexual contra su hijo. Sería violencia doméstica. Ya no entra en las estadísticas de la violencia de género y por tanto jamás se va a poder contabilizar, por mucho que ese hombre haya denunciado a su ex esposo o a su expareja por una denuncia falsa, jamás se va a contabilizar si consigue condenarla como denuncia falsa. Sí, sí. Entonces, tenemos las estadísticas sesgadas por absolutamente todos los sitios. Primero, porque solamente se contabilizan sentencias firmes y segundo, porque evidentemente los sobreseimientos y los archivos por violencia de género no se cuentan como denuncia falsa. Y luego, por otro lado, porque hay casos que tampoco se están contabilizando en esa estadística. Claro. Tú como abogada, o sea, ¿tú conoces a otros abogados que directamente asesoran a sus clientes a tomar estos pasos para ganar la custodia completa? O sea, ¿se sabe en el mundillo? Claro. Bueno, eso es una lucha constante y que tenemos los abogados que tenemos principios, creo, porque aconsejar a tu cliente que denuncie falsamente a su expareja para conseguir ganar el caso es no tener principios, no tener moral, no tener ética ninguna, porque le está destrozando la vida a una persona. Es que se nos olvida, pero y ya voy más allá, Daniel, es que no solamente le estás destrozando la vida a ese hombre, le estás destrozando la vida a la persona que verdaderamente debe importar en esa relación, que es a tu hijo. Sí. Los niños, que son los que verdaderamente, al Ministerio Fiscal, como institución, al gobierno, a todos, se nos llena la boca con que hay que proteger el interés superior del menor. El interés superior del menor. ¿Y qué es el interés superior del menor? El interés superior del menor es que esa madre denuncie falsamente a ese padre para separarlo de su hijo. ¿Eso es luchar por el interés superior del menor? ¿Dejarlos totalmente sin la figura paterna? Cuando ese hombre se ha desvivido en la mayoría de las ocasiones por su hijo. Sí, increíble. Entonces, claro, es deleznable encontrarte con compañeros que levantan el teléfono y te dicen: oye, ¿vamos a llegar a un acuerdo sobre la custodia? La custodia para mi cliente, ¿no? Y decirle tú: no, la custodia, mi cliente también quiere su parte de custodia compartida. Y decir, bueno, pues
si no llegamos a un acuerdo, a lo mejor nos vamos a tener que ver en un procedimiento por violencia de género. Y es que voy más allá. Te estoy poniendo un caso hipotético, pero es que hace 3 meses me pasó esto en el despacho. Y te digo hace 3 meses y seguramente habrá compañeros que a lo mejor no estén viendo y les esté sonando esta historia como algo habitual de casi todos los días, porque no es ni la primera ni la última que a mí me llaman y me dicen: ¿vamos a llegar a un acuerdo? Y decirle yo: oye, mira, que no vamos a llegar a un acuerdo porque yo quiero la custodia compartida para mi cliente no está dispuesto a renunciar a la custodia compartida. Y decirme: vale, Patricia, pues muy bien, si no llegamos a un acuerdo, mi cliente a lo mejor se va a tener que pasar por comisaría esta tarde. Y yo decirle: oye, mira, pues que tu cliente haga lo que tenga que hacer. Colgar el teléfono y a las 2 horas llamarme mi cliente. Me ha llamado la Guardia Civil, tengo cita dentro de mañana en el juzgado. Estoy citado en el juzgado para declarar. Sí, porque además ahí hay rapidez, ¿no? Sí, se suele tramitar como juicio rápido. Bueno, depende del procedimiento, pero depende del procedimiento porque depende de lo que se haya denunciado. En este caso, lo que se denunció, concretamente lo que se denunciaron fueron unos insultos. Unos insultos que, por cierto, muy gracioso, porque tú lees la denuncia y dices: bueno, ¿y qué insultos hay aquí? Porque no había ningún insulto, pero ninguno. Cuando te digo ninguno es que yo no me podía estar creyendo lo que estaba leyendo. Y de ese procedimiento, realmente me enfado con todos, ¿no? Sí. Que quizás peco de llevármelo mucho a lo personal, pero no puedo con estas injusticias. Yeah. Y en este procedimiento fue muy gracioso porque, que se me entienda cuando digo gracioso, digo paradójico. Llego al juzgado con mi cliente y me dice la fiscal: ya te digo que no hay ningún tipo de insulto ni de nada, absolutamente nada en la denuncia, ¿eh? Nada. Llego al juzgado y me dice la fiscal: oye, tu cliente se va a conformar, ¿no? Porque estos son unas vejaciones leves. Le digo: ¿cómo? Digo: no. Digo, mi cliente no va a reconocer unos hechos que en la vida ha cometido. Nunca. Y eso es otro de los problemas que hay en este tipo de procedimientos, porque se invita a los clientes a conformarse, sobre todo a aquellos compañeros que no tienen especial experiencia en este tipo de procedimientos y que no saben las implicaciones que pueden tener en el procedimiento de familia. Se les invita a conformarse para que, bueno, unos trabajitos en beneficio de la comunidad, una multa, que son vejaciones leves, no te va a caer más de una multa. Y además, si es en juicio rápido, pues al final te conformas, se te reduce la pena y la multa incluso que se te vaya a interponer es 1/3 y a correr. Pero es un error conformarse y admitir unos hechos que jamás se han cometido, porque en el momento en el que tengas, ya he dicho antes que en el momento en que tengas un procedimiento abierto por una denuncia por violencia de género, no te pueden otorgar. Bueno, no te van a otorgar ni la custodia y el régimen de visita, ya veremos según lo que decida el juez. Pero tal y como está redactada la ley es que no se puede otorgar un régimen de visita, salvo excepcionalmente que el juez lo considere oportuno. Más o menos sí. De esa forma está redactada la ley. Si te conformas, ya vas a tener una sentencia dictada por el juzgado de violencia sobre la mujer, reconociendo y condenándote por unos hechos que nunca has cometido. Sí. Y eso al final te va a perjudicar en que nunca, o al menos de momento, no vas a poder solicitar ni la custodia de tus hijos, ni tampoco un régimen de visitas. Probablemente, si los hechos son poco relevantes, como en este caso eran unos insultos, sí te van a dar un régimen de visitas, pero nunca vas a conseguir una custodia compartida. Te está perjudicando directamente. Sí. Que es precisamente para lo que se interpone esta denuncia. Y de hecho, en este procedimiento me llamó muchísimo la atención y me generó, lo comenté por Instagram porque me generó muchísima rabia el ver cómo la denunciante denunció unos hechos que eran absolutamente falsos, fue a declarar. En el momento en el que declaró,
le hice varias preguntas y tal, y saqué más información que no había contado en esa denuncia. Ella decía que era maltratada también psicológicamente, que iba al psicólogo. Sin embargo, esta señora iba al psicólogo porque había tenido un problema antes con su hijo mayor de edad. Y que la familia había tenido un problema con su hijo mayor de edad y que de hecho iban al psicólogo todos precisamente para intentar paliar este problema, y me lo reconoció. Esto terminó con un sobreseimiento. Se le dio la oportunidad a la presunta víctima de ampliar los hechos. In situ, el propio juez le dijo: ¿usted quiere ampliar los hechos? Y ella al principio dijo que sí, pero luego no dijo nada más que lo que había contado en la denuncia. Insultos y supuesto maltrato psicológico. Nada más. Recurrió la resolución, y en el momento en el que la recurre, como su abogada vio que con lo que había contado no era suficiente para tener abierto el procedimiento judicial, sí, añade en el propio recurso que la había forzado mi cliente a tener relaciones sexuales. ¡Ostras! ¡Ostras! Una cosa tan fuerte, una cosa tan grave, a ti se te olvida contarla en la denuncia que pones ante la Guardia Civil y ante el juez, y es en la tercera vez que tienes la oportunidad de establecer, bueno, realmente establecer no, es la tercera vez que tienes la oportunidad de confrontar con las versiones anteriores por qué se ha sobreseído. Es ahí cuando te acuerdas que maravillosamente hubo un día en el que te forzó sexualmente tu marido, bueno, o ahora exmarido. Sí. Huele un poco raro. Sí, sí, totalmente. Y una pregunta, si hay violencia del hombre a la mujer, ¿hay violencia de la mujer hacia el hombre? Y si la hay, un hombre que se sienta agredido por una mujer, ¿qué tiene que hacer? Un hombre que se sienta agredido por una mujer, he dicho igual, a ver, entiéndase, evidentemente lo primero es denunciar. No va a tener ni muchísimo menos los mismos privilegios, ni va a tener los mismos privilegios, ni probablemente se le vaya a conceder una orden de protección. La ley sí que lo prevé, ¿eh? La ley de enjuiciamiento criminal, tú denuncias y se establece que aquella persona que haya denunciado por determinados delitos, que son los que he establecido antes de delito contra la vida, contra la integridad física, moral, libertad sexual, pueden solicitar una orden de protección. ¿Qué pasa? Que normalmente a un hombre, por el hecho de ser hombre, no se le da una orden de protección, porque se entiende que como es hombre, pues, ¿qué más da si se acerca a ti? No te va a poder hacer daño porque tú eres hombre, te vas a poder defender sin ningún tipo de problema. No es así, realmente. Tú lo que quieres es cuando estás denunciando es porque estás siendo víctima y porque quieres que se te proteja como víctima que eres, que es que da igual el sexo que tengas. Evidentemente, tampoco se le va a aplicar todos los beneficios que tiene una víctima de violencia de género, porque el hombre no es víctima de violencia de género. No lo es, entre otras cosas, porque la ley no lo prevé así. Ya. Y, por supuesto, tampoco se le van a aplicar las mismas penas a la mujer que comete el mismo delito sobre el hombre que al hombre cuando lo ha cometido sobre la mujer. Porque no nos debemos olvidar que en España tenemos un tipo cualificado que se llama, en términos objetivos y técnicos, exactamente, en términos jurídicos, un tipo cualificado que agrava la pena, es decir, incrementa la pena si el hombre ha cometido, por ejemplo, pues un delito de lesiones sobre la mujer, un delito de amenaza, un delito de coacciones o un delito de agresión sexual. Se incrementa la pena por el simple hecho. Es como en muchos sitios se llama de un derecho penal de autor, por el hecho de ser hombre, que es lo que había en la Alemania nazi, es lo que había en regímenes absolutamente antidemocráticos, ¿no? Por así decirlo. Sí. Esto nos lleva un poco a los tribunales de excepción o algo así, ¿no? Efectivamente. Vale. Que bueno,
si lo miramos también tenemos en España un tribunal de violencia sobre la mujer. O sea, ¿consideras que es un tribunal de excepción? No, porque no enjuician. No enjuician todos los delitos. Vale. Sí que enjuician los delitos leves. Ellos se encargan solamente... En España tenemos, para que los que nos escuchan nos entiendan, hay 2 fases dentro del procedimiento judicial penal. Tenemos la fase de instrucción, que es la fase donde se esclarecen los hechos, se practican diligencias probatorias y se dilucida si hay indicios suficientes o no para continuar con la causa y si realmente es posible que haya existido ese delito. Y luego tenemos la segunda fase de enjuiciamiento, que lo lleva otro juez totalmente diferente para que no esté contaminado por las pruebas que ya se han practicado anteriormente, que es el que el que celebra el juicio. Se celebra el juicio donde se practican todas las pruebas necesarias y es el que dicta la sentencia. Y ese juez no es específico de violencia sobre la mujer. Los juzgados de violencia sobre la mujer solamente se encargan de la instrucción, de lo que es la fase del esclarecimiento de los hechos. Pero sí hay determinados delitos que son los delitos leves, en este caso de violencia de género, por ejemplo, un delito leve de vejaciones injustas, de humillación o vejaciones injustas, sí que lo llevan, por ejemplo, los juzgados de instrucción y también, por supuesto, los juicios rápidos. Vale. Entonces, no puede considerarse como un tribunal de excepción como tal, pero, bueno, tiene determinadas consecuencias el hecho de que te esté enjuiciando un juez que esté especializado en violencia de género y un tribunal que esté exclusivamente dedicado a violencia sobre la mujer. Vale. Porque también luego te vas a tener siempre la medallita de si, por ejemplo, que eso es una de las consecuencias que yo explico en uno de los vídeos que tengo, si tú inicias un procedimiento judicial y penal y en ese íter cronológico has iniciado un procedimiento de familia, que es lo normal, el que conoce el procedimiento de familia es el juzgado de violencia sobre la mujer. Entonces, el que te va a interponer la sentencia es el juzgado de violencia sobre la mujer. Y finalmente, tú vas a ir con tu sentencia a cualquier sitio de divorcio y en la sentencia de divorcio va a aparecer sentencia juzgado de violencia sobre la mujer. Vas a ir con ese estigma, durante toda tu vida, cuando a lo mejor el procedimiento judicial se ha archivado y tú no has cometido ningún delito. Pero ya te van a juzgar para toda tu vida, porque donde tengas que presentar esa sentencia ya vas a ir con ese estigma. Volviendo a lo anterior, evidentemente no se van a aplicar las mismas penas a un hombre, o sea, a una mujer que ha cometido un delito de violencia sobre un hombre, que a un hombre que ha cometido un delito de violencia sobre una mujer. Sí. Álvaro también tocó el tema de la presunción de inocencia, que a mí me parece una cuestión capital, y creo que ahí es donde se debe centrarse los argumentos en contra de este tipo de leyes, porque al final están cambiando el argumento de presunción de inocencia por un argumento de presunción de culpabilidad, que existe en varios ordenamientos jurídicos a nivel internacional, pero que no debemos olvidarnos que esos ordenamientos jurídicos que existen no son las sociedades más libres del mundo. Efectivamente. Entonces, un poco tu opinión en ese sentido. Bueno, evidentemente yo creo que viendo todo lo que hemos comentado hasta ahora se puede sobreentender que yo también entiendo que existe una vulneración absoluta y total del principio y del derecho fundamental, que es que se nos olvida que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, de la presunción de inocencia. Porque el hecho de que depende de lo que tú denuncies, porque mira, te contaba el anterior caso, si en el anterior caso esta mujer, porque no se le puede llamar señora, sí, esta mujer hubiese denunciado esos hechos que maravillosamente se le ocurrieron a la tercera, después de 3 veces de intentar contar hechos, si ella a la primera hubiese dicho mi exmarido o mi marido me ha forzado, me ha intentado forzar para tener relaciones sexuales, que no te quepa duda que mi cliente hubiese sido inmediatamente detenido y llevado al calabozo y después puesto a disposición judicial, porque evidentemente es un delito grave. Estamos hablando de una posible tentativa o un posible delito de agresión sexual, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, sin preguntar. Ya. Sin preguntar y sin hacer absolutamente nada. Y además,
cuando realmente se le está otorgando a esta presunta víctima la posibilidad de que con su solo testimonio sea posible condenar a mi cliente. Estamos jugando con la vida de una persona, le estamos dando la vida de esa persona a la otra para que juegue con ella a su antojo. Para que diga, y evidentemente sí que es verdad que se tiene que cumplir una serie de requisitos que establece el Tribunal Supremo para que se pueda condenar a una persona con el simple testimonio de esta presunta víctima, ¿no? Que los requisitos son que no exista un ánimo espurio. El interés espurio, sí. Exactamente. Que sea creíble, o sea, que tenga una verosimilitud, es decir, que no haya contradicciones entre todas las versiones que da, Sí. y luego que sea persistente en el tiempo. Pero, ¿realmente conseguimos Que es bastante complicado probar eso, ¿eh? que cumpliendo esos criterios esa persona es culpable? Buena suerte, es que es muy difícil. De Entonces, hecho el caso de Íñigo Errejón es un poco eso, ¿no? Encima luego salieron filtraciones de amigas de ella diciendo que te estás metiendo en un lío, que nos quieres arrastrar a todos contigo, etcétera, etcétera. Un caso muy reciente además en el tiempo y que explica un poco muy bien, es acorde a lo que acabas de comentar ahora. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho, con el tema de Íñigo Errejón, pero de hecho quizás en el tema de Íñigo Errejón aquí lo que podemos tener en cuenta es que no nos encontramos en un procedimiento por violencia de género, porque no existe lo que es la relación entre ambas partes para que tenga la consideración de tal. Pero, y también sería más complicado probar el posible ánimo espurio, pero en un procedimiento de violencia de género como tal, el ánimo espurio en la mayoría de las ocasiones está presente. Y sin embargo, hay muchas de ellas en las que los jueces no lo tienen en cuenta para dictar esas sentencias condenatorias. Ya. Sí que es verdad que tenemos una tendencia, afortunadamente, a que casi todas las denuncias por violencia de género terminan archivadas, que solamente se llegan a enjuiciar las que son de verdad, que son las que se han cometido de verdad y las que verdaderamente tienen que estar condenados, y esas personas, desde mi punto de vista, una persona que haya cometido un delito de violencia, vuelvo a insistir, que debe estar en prisión, porque la violencia, venga de donde venga, tiene que estar condenada, tiene que ser condenada. Eso que no quepa la menor duda, porque, por supuesto, una víctima que sea víctima de violencia, me da igual del sexo que sea, es muy duro, se le tiene que acompañar y se tiene que luchar porque la otra persona no vuelva a cometer esa atrocidad, por supuesto. Pero, volviendo al tema de los archivos y los sobreseimientos, afortunadamente, ya te digo que sí que se tiene en cuenta ese ánimo espurio para sobreseer todos los aquellos que no tengan indicios suficientes para continuar y que se les cae uno de los pilares fundamentales para tener en cuenta, uno de los pilares fundamentales que establece el Tribunal Supremo, que debe cumplir la declaración de la víctima para que pueda ser prueba de cargo suficiente para condenar a una persona. Pero claro, ¿qué pasa? Que volvemos al principio. Cuando tú pones una denuncia y a ti la Guardia Civil o la policía va a detenerte, ahí no preguntan. Y tú ya estás estigmatizado, ya te han colgado la medalla de culpable, que es lo que decía ayer Álvaro. Sí. Y salvo que tú tengas una relación muy buena con tu familia y que tu familia confíe en ti, que sepan que tú no has cometido, que es complicado que hayas cometido ese delito, la mayoría te va a ver como culpable. Sí, claro. La sociedad ya te ha juzgado, ¿no? Efectivamente. La turba, ¿no? Él decía, llama un poco la sociedad, la turba, quiere un culpable, ¿no? Efectivamente. Sí, totalmente. Entonces, pues sí, se vulnera, por supuesto, el principio de presunción de inocencia y el derecho. Sí. Oye, un concepto así que sé que hemos hablado de ello fuera de cámaras, que es el concepto de las casas nido. Y me lo has explicado un poco y a mí me parece un tema fundamental porque hay mucha gente que quizás piense que esto de las casas nido es lo que se está empezando a hacer por el tema de la desconfianza del hombre hacia la mujer, de esta mujer vamos a tener hijos, hipoteca, luego me va a denunciar, va a haber una causa contra mí, me voy a quedar yo fuera de la casa, voy a seguir pagando la hipoteca, o sea, ¿qué hay de cierto en esto? Y luego el concepto de casa nido, que también me interesa bastante. Bueno, lo del tema de
¿Qué hay de cierto en me voy a casar, voy a tener hijos y me voy a divorciar y me voy a quedar despojado de todo? Realmente no es como tal, salvo que se le ocurra la maravillosa idea de denunciarte falsamente por violencia de género, que realmente sí que propicia, evidentemente, tal y como están las leyes, y vuelvo a repetir, bueno, pues no repetirme evidentemente, pero me vuelvo a reiterar en todo lo que he dicho con anterioridad. Si te denuncian por violencia de género, tienes muchas cosas perdidas. Pero en un divorcio normal y corriente, no es tal y como lo pintan de mal. Vale. Evidentemente, si tenéis custodia compartida, que actualmente y afortunadamente es el régimen que se pretende imponer como normal, Sí. afortunadamente, porque antes no, antes era la custodia exclusiva para las madres la tónica habitual, ahora ya no. Ahora si se cumplen unos determinados requisitos de buena comunicación, bueno, ni tan siquiera es necesaria la buena comunicación, porque siempre que haya una posibilidad de comunicación, aunque sea mínima entre los progenitores, va a ser posible la interposición el acuerdo de una custodia compartida. Ya te digo que el Tribunal Supremo ha ido pronunciándose a lo largo de los años y afortunadamente y actualmente lo que se propicia es eso, una custodia compartida. Si tienes una custodia compartida, esto no es sinónimo evidentemente de que no vaya a haber una pensión de alimentos, porque si hay un desequilibrio económico entre el padre y la madre, por ejemplo, el padre cobra 2.000 euros y la madre cobra 1.000, evidentemente, aunque haya custodia compartida, quizás el padre sí tenga que pasarle una mínima pensión de alimentos a la madre. Igual al contrario, me da igual, he puesto padre y madre, pero podría ser madre o padre, eso da igual. Y por aclarar un poco el mal concepto de me lo va a quitar todo, me voy a quedar absolutamente sin todo. Sí. No. Con el tema de la vivienda, cuando tú tienes una custodia compartida, se puede otorgar tanto al padre como a la madre. Vale. Entonces, en ese caso, ¿cómo cortas por la mitad, ¿no? ¿A quién le adjudicas la vivienda? Pues siempre entendiendo el que esté más desprotegido, por así decirlo, o le haya supuesto un mayor desequilibrio económico la ruptura. Antes ponían el caso de la madre, pero imaginemos que es el caso del padre. La madre cobra 2.000 o 2.500 y el padre cobra 1.000 o 1.500, pues en ese caso se le otorgaría el uso de la vivienda familiar al padre. Y no debemos olvidar que si no se acuerda una custodia compartida, se acuerda una custodia exclusiva, ahí sí que el concepto que tú has dicho de me lo va a quitar todo, le van a dar el que tenga la custodia exclusiva es normalmente el que se va a quedar con la vivienda familiar, pero solo y exclusivamente hasta que cumpla la mayoría de edad los hijos, porque no se nos debe olvidar que el uso de la vivienda familiar es para los hijos y no para el padre, salvo que no haya hijos, y entonces si no hubiese hijos, sí que es verdad que el uso de la vivienda familiar se le da al interés más necesitado de protección, que es como lo define el Código Civil. Sí. Pero normalmente hay hijos, entonces en esos casos el uso es de los hijos y a su vez del padre que tenga la custodia. Sobre el tema de me lo van a quitar todo, ahí entraríamos en términos económicos, pensiones compensatorias, indemnización por trabajo para la casa y liquidación de gananciales o extinción del condominio en separación de bienes. Entrar aquí es complicado porque evidentemente el mal concepto de me lo van a quitar todo es que afortunadamente yo creo que ya, tal y como está la sociedad, de que actualmente normalmente en la pareja los dos trabajan, entonces difícilmente va a poder haber una compensación, pero antiguamente sí que es cierto que lo normal era que el padre trabajase y la madre quedase en casa cuidando a hijos. Sí. Pues en ese caso, al existir un desequilibrio económico por parte de la mujer cuando se separa, cuando se divorcia, el padre tiene que pasar una pensión compensatoria a esa mujer. Entonces, además de la liquidación de los gananciales, que
es dividir patrimonio por mitad, también le tendría que pasar una pensión compensatoria. Vale. Eso es lo que se ha entendido o se lleva entendiendo toda la vida como me voy a divorciar y se lo va a llevar todo y me lo va a quitar todo. Realmente, para conseguir una pensión compensatoria o una indemnización, la pensión compensatoria solamente es en el régimen de gananciales y la indemnización por trabajo para la casa y la pensión compensatoria se puede dar también en el régimen de separación de bienes, ¿vale? O sea, la indemnización por trabajo para la casa no la hay en el régimen de gananciales. Sí, en el régimen de gananciales. Sí. La razón de ser de estos artículos, evidentemente, del Código Civil y de esta protección es por la situación que había antiguamente, cuando pues eso, la mujer quedaba en casa cuidando a los hijos y evidentemente que no se quedase absolutamente desprotegida y sin ningún tipo de patrimonio y de dinero cuando se divorciaban. Pero ahora, actualmente, en la sociedad en la que vivimos, es complicado, salvo que estemos hablando de divorcios de personas de 50 a 60 años, pero de personas de 30 a 40 años, es muy complicado que se otorguen pensiones compensatorias o pensiones o indemnizaciones, porque evidentemente los dos trabajan y no hay un desequilibrio económico como para decir me voy a ir con una mano delante y otra detrás, como se dice, ¿no? Sí, eso es. Entonces, el concepto de casa nido. Vale, y volviendo al tema te he explicado lo primero y lo segundo. El concepto de casa nido es el concepto de los hijos quedan en un divorcio, los hijos quedan dentro. O sea, para no mover a los hijos y no crearles un conflicto de el niño maleta, que es lo que se suele llamar, de me voy de una casa a otra semanalmente, que normalmente las custodias compartidas son semanalmente o quincenalmente, pues lo que hacemos es que dejamos a los niños dentro de casa, los niños nunca se mueven y son los padres los que se van moviendo. Pero esto es una fuente de conflictos total y absoluta. O sea, yo jamás en mi vida laboral le voy a recomendar a un cliente que llegue a un acuerdo sobre casa nido, porque es una fuente total y absoluta de conflicto. Ya te digo, lo más normal no es que me he ido de casa y he llegado a casa y está la casa totalmente sucia, la nevera no está llena cuando yo la dejé llena, no. O sea, es una fuente de conflictos que no va a llegar a ningún lado, y aparte el Tribunal Supremo tiene establecido que, salvo que las partes lo hayan acordado de mutuo acuerdo en un convenio regulador, un juez de oficio no puede acordar una casa nido, precisamente por esto, porque está demostrado que es una fuente de conflicto. Vale. Entonces, lo normal es, si tú lo has acordado, perfecto, porque un juez no se mete en eso. Hay un mutuo acuerdo, tú firmas un convenio regulador, los dos han llegado a un acuerdo y perfecto. Pero si no hay un acuerdo y vamos a un divorcio contencioso, la vivienda familiar se le va a otorgar según los criterios que te he dicho anteriormente. Si es custodia compartida, al progenitor que más desequilibrado esté, y si es custodia exclusiva, se le va a otorgar a los hijos y al progenitor con el que queden esos hijos. Ya, vale. Un tema de actualidad también que ha surgido en las últimas 2 semanas y me gustaría tocarlo también, ya que estoy aquí contigo, es el tema de las famosas pulseras y todo este escándalo que ha habido, que por cierto nadie se ha ido todavía, la gente que nos esté viendo ¿estamos hoy a 7? No, 4, 6. A 6 de octubre de 2025, nadie ha dimitido todavía, a pesar de los presuntos escándalos que dicen que las pulseras no funcionaban. Ha habido mujeres que han quedado desprotegidas. O sea, ¿cuál es un poco tu opinión en este sentido, viendo lo que hemos visto? Has dicho que nadie ha dimitido, ni va a dimitir. Sí, totalmente, sí, es una utopía, ¿no? Exactamente. Bueno, a la vista está, ¿no? Lo hemos comentado al principio de esta entrevista. Si nadie ha dimitido por todo, o sea, si Pedro Sánchez no ha dimitido con todo lo que le rodea, la ministra de Igualdad va a dimitir por unas pulseritas de nada. Nada. Es que, Sí. evidentemente, no van a dimitir. Bueno, no tiene palabra. Lo que están haciendo, mira, escuché recientemente a un niño decir en Argentina, creo que es un vídeo que creo que ha sido bastante viral, que si una persona depende de un problema
para subsistir, jamás va a erradicar ese problema. Pues esto es como, pues lo vamos a llevar al ministro de Igualdad, al Ministerio de Igualdad. Si el Ministerio de Igualdad depende de que haya violencia de género, de que haya este tipo de problemas, si se erradican esos problemas, su razón de ser deja de existir. Sí, no hay una razón para que siga existiendo este ministerio, ¿no? Exactamente. Porque tienen mucho trabajo, ¿no? Sí. Entonces, que lo que ha pasado con las pulseras no tiene nombre. O sea, no voy a decirlo con palabras lo que pienso, porque si no este podcast no lo cancelan. No saldría. Pero que de 500 millones de euros que tienen presupuestados al año, no se les haya ocurrido otra cosa que comprar pulseras en AliExpress para defender a víctimas o presuntas víctimas de violencia de género, cuando realmente su cometido es defenderlas. Sí. Es que no puedo decir nada que no se haya visto ya en redes sociales, o que es absolutamente deleznable. Sí. Es que no tiene palabras para explicar, y luego que nadie haya dado la cara y que pretendan excusar en que han sido dos o tres las que tampoco ha habido ningún tipo de problema, y que bueno, que no ha habido ninguna víctima que se haya visto afectada por este tipo de situaciones, cuando realmente es mentira. Es más, no lo saben. Sí. Hay filtraciones a la prensa de que han perdido las estadísticas por los cambios que ha habido de sistemas internos entre unos sistemas judiciales internos sistemas informáticos, perdón, que no me salía la palabra. Sí. Han perdido esas estadísticas y, por tanto, nadie sabe realmente si esas víctimas se han visto desprotegidas. Exactamente. Sí. Yo he llegado a leer que incluso se decía que en esos meses había presupuesto para gastar más, pero se quedó sin gastar ese presupuesto, lo cual es incluso más paradójico. Aún peor. ¿No? Es más paradójico, sí. Saltando un poco, y sé que esto igual te pilla un poco más de pasada, pero me gustaría un poco hablar, porque ahora ya sabes que en Copenhague se están reuniendo los otros líderes europeos y están hablando un poco del muro de drones, ¿no? Del muro de drones, injerencias externas de Rusia hacia la Unión Europea, etcétera, pero creo que se pasa por alto, desde el punto de vista legal, esta ley de privacidad que quiere imponer la Unión Europea, un poco a razón de lo que decías tú antes, que es la protección del menor, etcétera. O sea, como que te meten un objetivo que es, obviamente nadie podría estar en contra de la protección al menor, la vulnerabilidad y todo esto, pero te lo meten por debajo de la alfombra, te meten esto y al final están vulnerando tu derecho a la privacidad. Entonces, un poco, ¿qué piensas tú de esta ley de privacidad que se está discutiendo ahora en la Unión Europea? Bueno, pues evidentemente, primero considero que si se llegan a acordar y luego tenemos que transponerla en España y tal, considero que vulneraría uno de nuestros derechos fundamentales, que tenemos recogido en la Constitución, que es el derecho a la privacidad, a la intimidad, al honor, precisamente todo lo que promulgan con la ley Koldo. Totalmente. Pero bueno, como es ley europea, la vamos a tener que acatar sin ningún tipo de restricción, porque los europeos mandan, ¿no? Las leyes europeas mandan. ¿Qué opino sobre eso? Pues evidentemente que es un ataque frontal a todos los ciudadanos por el mero hecho de existir y por el mero hecho de enviar mensajes, porque se va a atacar, o sea, se va a vulnerar absolutamente toda la privacidad que nosotros tenemos al enviar ese tipo de mensajes. Pero ya no te quiero ni contar eso, cómo entra en contradicción con lo que se está viendo también, de que esto es para todos los ciudadanos, pero para los que tienen cargos políticos no. Claro. O sea, ¿dónde está la igualdad ante la ley? Sí. ¿Dónde está esa igualdad y ese derecho constitucional? Y bueno, derecho constitucional, derecho realmente a nivel mundial, ¿no? Que debemos tener todas las personas de este mundo. Vamos a centrarnos en la Unión Europea. Sí. Es brutal.
Sí, sí. Esta injerencia en la intimidad de las personas es absolutamente brutal y quieren poner el foco, quieren utilizar el hecho de que no, es que, como excusa, ¿no? Que así se va a intentar evitar el abuso infantil, que es lo que yo he podido leer, que Sí. ponen como excusa. Sin embargo, se quieren centrar en meter en ese saco a todas las personas y revisar los chats de WhatsApp, de Telegram, de todos estos sitios, ¿no? De Sí, todas estas aplicaciones de mensajería para evitar este tipo de delitos, pero sin embargo nadie se ha metido a ver y a profundizar si realmente lo que vas es en contra del abuso infantil. ¿Por qué no revisas dónde realmente los niños pueden ser captados para este tipo de cosas? Porque yo no soy madre, no tengo hijos, pero sí que tengo gente a mi alrededor que los tiene. Y muchas madres, muchas amigas me han comentado que hay juegos que tienen chats en los que ya hay notas de prensa y ya se ha filtrado a los medios de comunicación que hay pedófilos, hay personas que se meten a través de estos chats, conversan con estos niños y los incitan a este tipo de prácticas. Sí. ¿Por qué no se meten realmente ahí? Un niño pequeño tiene de verdad acceso a un teléfono móvil con aplicaciones de mensajería como para que sean captados precisamente por ese tipo de aplicaciones? Porque no vamos realmente, ¿dónde está realmente, cuál es el interés que subyace detrás de esa ley realmente? No es, desde mi punto de vista, no es atacar el abuso infantil, porque realmente si quieres atacar el abuso infantil es tan fácil como perseguir donde esos niños van a poder ser captados o donde esos niños tienen más facilidad para que un adulto pueda contactar con ellos y pueda ponerle la guinda para que vaya a cogerla. Sí, Que totalmente. es a través de los juegos. Es a través de todos los juegos que se les dan pues aplicaciones móviles, a través de, no sé si, me imagino que Play, Nintendo, todo esto. Sí. Y vas a revisar aplicaciones móviles como WhatsApp o Telegram, cuando un niño normalmente no tiene WhatsApp o Telegram. Normalmente no. Igual dentro de un futuro no muy lejano igual sí lo tienen, pero de momento no lo tienen, entonces... Y luego quitas del medio a políticos cuando son los primeros depravados. A las pruebas nos remitimos, A las ¿no? pruebas nos remitimos, eso es. Entonces, evidentemente es una auténtica barbaridad lo que quieren hacer y se nos olvida también otra cosa, Daniel, y es que, mira, el derecho penal, tal y como nosotros lo conocemos, al menos en España, no es un derecho de hipótesis y no es un derecho en el que tú vayas a investigar por si acaso encuentras algo. No es preventivo. Prospectivo. Eso es, sí. No. Tú investigas porque tienes indicios de que se ha cometido ese delito. De una forma o de otra, pero tienes esos indicios. Si esa ley llegase a entrar en vigor, todos los ciudadanos, todos, desde el primero hasta el último, nos convertiríamos en, como mínimo, presuntos culpables. Sí, o claro. presuntos investigados. Sí, sí, claro, eso es. Sí, sí, sería como la ley Coldo, pero a nivel europeo. Efectivamente. Sí, sí. Es muy curioso, y creo que la gente está un poco dormida. Sí, bueno, también es verdad que que lo que tú has dicho, todos son cortinas de humo. Y realmente esto difícilmente lo vas a ver en prensa o lo vas a ver en cualquier tipo de medio de comunicación tradicional, porque no interesa realmente. Sí. Ni nadie te va a hablar ampliamente de las consecuencias tan nefastas que puede tener este tipo de actuaciones, ¿no? Sí. y de acuerdos. Sí, sí, creo que la deriva es muy preocupante y esto ya pasó. Von der Leyen y la Unión Europea ya declaró... No, esto no es de la Unión Europea, pero en España se cerró Telegram
se quería cerrar, no sé si te acordarás de esto, Sí, esto fue hace un efectivamente. año y medio, 2 años, un juez quiso cerrar Telegram de forma preventiva, no sé si lo llamó de forma preventiva y demás, y obviamente no lo cerraron. Pero es que yo creo que detrás de las intenciones de la Unión Europea está cerrar no sé si cerrar o censurar, todas las plataformas de mensajería que no sean europeas, o sea, el Facebook, llámelo Instagram, controlar. Claro, es que ellos quieren controlar todo y, ¿por qué no también decirlo?, controlar la narrativa de absolutamente todo. Porque mira, sin ir más lejos, yo veía hace poco, creo que, no sé quién lo compartió exactamente, creo que Wall Street Wolverine, o creo que sí, que fue Wall Street Wolverine. En Meta, Estados Unidos ha reconocido públicamente que durante el gobierno de Biden ha estado coartando y restringiendo la libertad de expresión de determinadas cuentas, de determinados vídeos que no interesaban el discurso político que estaban dando y por tanto se censuraban. Entonces, si lo traspolamos a esta situación, viene a ser lo mismo, coartar libertad. Coartar libertad, coartar privacidad, coartar intimidad, coartar absolutamente todos los derechos que se suponen que son básicos y troncales en una democracia, en una sociedad que se supone que es democrática. Sí, se supone que es, pero es que la palabra democracia a día de hoy está un poco cogida con pinzas, ¿eh? Sí, efectivamente. Para terminar un poco el podcast, ¿vale? A mí me gusta preparar algo más personal, ¿vale? Para que sea un poco más extendido y la gente en casa pues, pueda conocerte un poco mejor también en el plano personal, ¿vale? Entonces yo siempre preparo una ronda relámpago, que llamo yo. Entonces ahora, la primera parte de esa ronda te voy a pedir que definas con una palabra, ¿vale? A estos personajes que te voy a ir contando, ¿vale? El primero sería Grande Marlaska. Lo sé. Una palabra, da igual, la que sea. Grande Marlaska. Inepto. Juan Carlos Peinado. ¿Pueden ser dos? ¿Independencia judicial? Sí. Independencia judicial. Vale. Baltasar Garzón. Pues no sabría cómo definirlo, no se me ocurre nada. Vale, te digo otro, ¿vale? Pedro Sánchez. Criminal. Ese no te hace falta pensarlo, No. ¿eh? Irene Montero. Criminal. Ana Redondo. Hipócrita. Vale. Y si te digo Clara Campoamor. Feminista. Ahora, preguntas cortas de sí o no, ¿vale? Vale, bueno. Venga. ¿La justicia española es independiente? No. Absoluto. ¿Cómo definirías al Ministerio de Igualdad? Hipocresía. ¿La ley de memoria histórica ha traído más problemas que soluciones? Más problemas, sí. ¿Existe el lawfare en España? Sí. ¿Las redes sociales influyen más que los tribunales en la opinión pública? Bueno, es que las redes sociales realmente yo diría que los medios de comunicación sí que influyen mucho más en los tribunales. Vale, me vale. ¿El derecho protege más a los poderosos que al ciudadano común? Siempre. Una sentencia que te haya sorprendido para bien y una para mal. Pues para bien, evidentemente, un sobreseimiento. Te voy a hablar de mis casos concretos, ¿vale? Pero para bien, un sobreseimiento que llevamos luchando muchísimo tiempo de una falsa agresión, una denuncia falsa de agresión sexual supuestamente de mi cliente a su hijo menor. Fue denunciado falsamente 2 veces por su exmujer y conseguimos demostrar las 2 veces que era mentira. O sea, que era absolutamente falso y lo digo con todas las palabras y conseguimos las 2 veces la libre absolución, el sobreseimiento, pero es que en el segundo conseguimos el sobreseimiento libre. Entonces, el sobreseimiento libre no es común conseguirlo en España porque normalmente el sobreseimiento libre lo que implica es que no se va a poder volver a reabrir esa causa aunque existan nuevos indicios, ¿no? Vale.
Normalmente los tribunales no se cogen los dedos y dictan sobreseimiento provisional por si en un hipotético caso hubiese algún tipo de indicio que pueda reabrir la causa. Entonces fue muy gratificante después de todo lo que luchamos y después de ver a ese hombre destrozado por completo, conseguir que se dictara el sobreseimiento libre. Y para mal, evidentemente, pues me ha sorprendido que un juez se haya dejado recientemente, y es el caso que he contado, que un juez, después de haber escuchado dos versiones diferentes, una la de la denuncia y otra de la presunta víctima y otra de esta presunta víctima declarando frente a él, haya reabierto la causa precisamente por la tercera versión que se da totalmente diferente en un recurso de reforma. Vale, vamos a imaginar, ¿vale? Te conviertes en ministra de Justicia. Vale. ¿Vale? ¿Cuál podría ser tu primera medida? ¿Cuál podría ser mi primera medida? O bueno, una de las medidas que tú piensas que pueden tener más efecto. Claro, partiendo de la base de que yo no puedo, por muy ministra de Justicia que sea, yo no puedo derogar leyes, no puedo... Pondría sobre la mesa, por ejemplo, creo que lo más importante, una de las cosas más importantes según lo que hemos venido debatiendo en este podcast, la derogación de la ley sobre violencia de género. Vale. Porque no protege a las víctimas. Vale. Si tuvieras que defender a alguien que quizás odies, ¿aceptarías el caso? Pues depende. No odio a nadie, vaya por delante que creo que en mi vida no le guardo especial rencor a nadie, ni odio a nadie, pero siempre me he caracterizado por intentar, me he podido enfadar con personas, dejar de llevar, incluso dejar de hablar, y al final, a lo largo del tiempo, siempre he reflexionado, y con personas que me ha costado más y personas que me ha costado menos, ¿no? He reflexionado y he dicho, bueno, no me importaría volver a hablar con esta persona o no tener una amistad, evidentemente, ni muchísimo menos, pero tener un trato cordial. Entonces, vale, creo que podríamos hablar y quizás podríamos llegar a un entendimiento. ¿Tenemos que cambiar la Constitución? Sí. ¿El Estado de Derecho en España está vivo, herido o muerto? Muerto. ¿De quién te acuerdas cuando te vas a la cama por las noches? Pues sinceramente no me acuerdo de nadie ni de nada porque caigo rendida. Vale. ¿Y cuando te levantas? Pues mira, cuando me levanto no es una persona, bueno, me acuerdo de mí visualizando todo lo que he luchado por conseguir llegar donde estoy y todo como motivacional, ¿no? De decir, estoy aquí, pero quiero llegar más lejos, tengo metas y objetivos fijos y por eso me levanto todas las mañanas. ¿Puedes contarme un recuerdo de tu infancia quizás que cuando lo pienses te haga sonreír? Pues mira, sí. Recuerdos de mi infancia, a mí las Navidades siempre me han encantado, es mi época favorita del año y siempre me ha gustado, soy muy familiar y me acuerdo mucho de las Nochebuenas vividas con mi familia, ¿no? Evidentemente seguimos compartiéndolas, pero no de la misma forma porque no estamos todos presentes, no están todos los que estaban en ese momento. Y esa forma de vivirlo, de disfrutar de la infancia, de la inocencia, de cuando era niña y cómo ahora lo ves en perspectiva, ¿no? Y cómo armaban todo para que los niños estuviésemos felices y sí, ese sería mi recuerdo que me hace feliz. ¿Eres del Betis o del Sevilla? No, soy del Betis. Bien. Soy del Betis. Bien, Patricia, bien. Y mira que escucho todos los días que juego, vivo al lado del campo del Sevilla, escucho todos los días al Sevilla, pero no, soy del Betis. Vale. Un podcast que recomiendes y que nunca te pierdes. O intentas no perderte. Esa pregunta es fácil. Sí. Dime.
Bueno, no, hay varios que no me pierdo nunca. El tuyo no me lo pierdo nunca, Daniel. Eso Lo hay sé. que decirlo y hay que recomendarlo. Pero bueno, los que nos están escuchando tampoco se lo pierden. Y si me pides uno externo, evidentemente, pues Wall Street Wolverine. Vale. Un libro que te cambió la vida. Un libro que me cambió la vida. No hay un libro que me haya cambiado la vida en sí. Sí que es verdad que yo de pequeña leía muchísima historia, muchísima. He roto totalmente con esa visión, con esos gustos, pero porque me he dado cuenta de que normalmente los libros de historia están un poco contados solamente desde un punto de vista y no desde, quizá, es complicado encontrar diferentes posiciones. Y no te puedo decir un libro que me haya cambiado la vida. Leo muchísimo, porque me encanta leer, de hecho es mi hobby favorito, es que no puedo pasar un día sin coger como mínimo 30 minutos el libro antes de ir a la cama. Vale. Pero no hay ningún libro que me haya cambiado la vida. El último libro que has leído y que recomiendes. O algo que me recomiendes para leer. Pues si te gusta la novela negra, Vale, recomiéndame. policíaca, evidentemente todos los libros de Carmen Mola Vale, son espectaculares. vale. Pero hay que tener estómago, para leerlos. Vale, me prepararé. Esta quizás sea más fácil, ¿vale? Una película de abogados, tu película de abogados favorita. No tengo película de abogado favorita. Vale. Aparte, porque siempre, de hecho, el oyente, compañero que me esté escuchando, me va a matar seguro. Pero no he visto ni siquiera Suits. Sí, vale, no vale. lo he visto. Vale. No lo he visto. Pero porque como siempre nos han vendido el derecho penal como el protesto y me levanto, me acojo a la quinta enmienda y eso es muy americano. Sí. Eso en España no pasa. Intento no ver ni series ni películas relacionadas porque me pongo muy nerviosa. Vale. O a lo mejor incluso españolas. Estoy continuamente, cuando las veo, casi siempre las veo con mis chicos, siempre estoy continuamente diciéndole, esto es que no pasa así, esto es que se lo han inventado, la ley no es así, entonces como que me pongo muy nerviosa porque veo que no es realmente la realidad y prefiero no verla. Vale. Un referente personal y un referente profesional. Un referente personal, sin ningún tipo de duda, mis padres. Los tengo como referentes siempre, allá donde voy. Y profesional, pues vas a hablar muy mal, ¿no? Pero no tengo a nadie realmente en el que yo ponga el foco y diga, quiero ser como esta persona. ¿Algún profesor de la carrera del que te acuerdes? A ver, sí que le tengo muchísimo aprecio a muchos profesores, pero no como para tenerlos como referentes porque en mis proyectos hay otra cosa totalmente diferente. Vale. La última pregunta, antes de pasar a la última del canal, ¿vale? ¿Qué es para ti la libertad en una frase? Pues poder vivir expresándote, haciendo y eligiendo lo que tú quieras sin perjudicar los derechos de la otra persona. Pero evidentemente eso no significa que no te puedas expresar libremente, que no puedas hacer libremente y no puedas decidir libremente todo lo que a ti te interese y todo lo que tú quieras. Vale. Y la última pregunta del podcast, que siempre termino los podcasts de esta forma, es si pudieras contarme algo que quizás nunca le hayas contado a nadie y que simplemente por tener esta charla aquí conmigo te sientas con la confianza de hacerlo, ¿qué me dirías? Pues, mira, de pequeña, es complicada esta Por eso la hago. pregunta, ¿eh? De pequeña quería ser profesora. Muy pequeña, porque lo típico en ese momento sí que me acuerdo que estaba entre primero y tercero de primaria y yo apreciaba muchísimo a mi profesora, a mi maestra, sobre todo
incluso en infantil. Yo tuve una seño, como se les dice, ¿no?, en infantil, que me marcó muchísimo, nos quería muchísimo a todos los alumnos. Y siempre le decía a mi madre: mami, yo quiero ser maestra como la señora Carmen. Luego es verdad que evidentemente eso me duró unos cuantos de años simplemente, y a partir de cuarto, quinto de primaria, ya a partir de ahí tuve muy claro que quería estudiar Derecho. Dios. Sí, Vale. no, ahí no tuve yo ningún tipo de complicación y hasta ahora. Vale. Soy una apasionada del Derecho. Buena respuesta. Vale. Pues con esto terminamos el podcast. Yo te agradezco un montón que hayas dejado un par de horas de tu tiempo que podrías haber estado paseando por Andorra para venirte aquí a hablar conmigo. Entonces eso, te agradezco también la oportunidad que me has dado también de un poco contar a las personas quién eres, que cuentes tu historia y también todo lo que he aprendido contigo en esta hora y media aproximadamente, ¿vale? Entonces, te súper agradecido. Pues muchísimas gracias a ti, Daniel, por contar conmigo, y ha sido un auténtico placer poder conversar contigo y sobre todo también delante de las cámaras, y también conocernos, por supuesto, detrás de las cámaras, porque ha sido todo un descubrimiento. Maravilloso. Pues nos veremos pronto, ¿vale? Gracias. Gracias a ti. Si te ha gustado la entrevista, dale a like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.